Lo que está ocurriendo en este momento en Washington no es un asunto lejano, ni una discusión reservada únicamente para políticos y economistas. Lo que se está negociando allá puede terminar pegando directamente en el precio de la comida que compras todos los días, en el costo del coche que manejas o que quieres comprar, en la ropa que usas y hasta en el ingreso que llega a la casa de tu familia. México y Estados Unidos se sentaron frente a frente para revisar el tratado comercial más importante de todo el hemisferio, y sobre esa mesa no hay cualquier cosa. Está en juego un intercambio superior a 1.3 billones de dólares, una cantidad más grande que el PIB de la mayoría de los países del planeta. Y antes de entrar a esa reunión, el secretario de Economía de México soltó una frase que congeló el ambiente entre los negociadores estadounidenses. Tenemos conversaciones complejas y difíciles. No voy a ocultar eso. Complejas y difíciles. Esa no es la forma de hablar de alguien que llega dispuesto a doblar las manos. Ese es el lenguaje de un país que sabe que tiene argumentos y que está dispuesto a defenderlos. Estados Unidos lleva años aplicando aranceles ilegales contra el acero mexicano, contra el aluminio mexicano y contra los autos fabricados en México. Hablamos de miles de millones de dólares que salen de México año tras año, de empleos que se ponen en riesgo, de industrias que reciben el golpe y de familias que terminan sintiendo ese impacto en su bolsillo, muchas veces sin saber exactamente de dónde viene el problema. Hoy México llegó a Washington con una exigencia muy clara, que esos cobros se terminen. Y la respuesta que dio Estados Unidos es justamente la parte que muchos medios no están explicando con toda la dimensión que merece. Quédate hasta el final, porque sobre esa mesa hay una carta que Washington no quiere ver activada. Y si México decide jugarla el 1 de julio, la relación entre los dos países podría entrar en una etapa completamente distinta. Para entender por qué esta reunión tiene un nivel tan alto de tensión, primero hay que dimensionar qué se está discutiendo. El TEMEC es el tratado comercial más grande del hemisferio occidental. Regula más de 1.3 billones de dólares en comercio anual entre México, Estados Unidos y Canadá. No es un acuerdo menor, ni una simple hoja de reglas comerciales. Es, en los hechos, una de las columnas centrales de la economía mexicana. El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos bajo ese tratado, y ahora Estados Unidos pretende modificar las reglas del juego. Desde que inició la guerra comercial global, Washington impuso aranceles al acero mexicano, al aluminio mexicano y a los vehículos fabricados en territorio mexicano. Esos aranceles violan el espíritu del TEMEC, y México llegó hoy a Washington para exigir que sean eliminados. Detente un momento y piensa en lo que esto significa. México no llegó a pedir favores. México no llegó a suplicar. México no llegó a sentarse como si estuviera en una posición de debilidad. México llegó a exigir con documentos, con datos, con argumentos y con la convicción de que su postura tiene fundamento. Y ahí es donde la situación se vuelve explosiva, porque Estados Unidos no parecía esperar que México apareciera desde la primera ronda con los papeles listos, con una posición firme y con una exigencia puesta sobre la mesa desde el minuto uno. Lo que está pasando hoy en Washington tiene varias capas, y muchas de ellas no están siendo explicadas a fondo por los grandes medios. Por eso, en este video vamos a desmenuzar el tema hasta llegar al centro del conflicto. Vamos a revisar por qué los aranceles que Estados Unidos mantiene contra México representan una violación directa al tratado que ambos países firmaron. Vamos a entender cuál fue el argumento que México llevó a la mesa y que deja a Washington sin una salida sencilla. Vamos a explicar qué ocurre exactamente el 1 de julio si no se alcanza un acuerdo, y también vamos a analizar cuál es esa carta que México mantiene sobre la mesa, una carta que Estados Unidos espera que no sea utilizada. Porque hay que decirlo claro, esto no es una negociación comercial fría, técnica y lejana, de esas que supuestamente solo entienden los especialistas. Esto es una disputa por el rumbo económico de México. Es una batalla por empleos, por industrias, por exportaciones, por soberanía comercial y por el futuro de millones de familias que dependen, directa o indirectamente, de lo que se decida en esa mesa. Y tú tienes derecho a entenderlo completo, sin filtros, sin rodeos y sin que te lo reduzcan a una simple nota de economía. Escuchen bien lo que está ocurriendo hoy, porque para comprender el verdadero tamaño del choque entre México y Estados Unidos, primero hay que entender con precisión el mecanismo que Washington utilizó y por qué México decidió responder de frente. El TEMEC entró en vigor en 2020. Llegó para reemplazar al TELEQUI. Al menos en teoría, debía consolidar una zona de libre comercio donde los productos mexicanos pudieran entrar a Estados Unidos sin pagar aranceles, y donde los productos estadounidenses pudieran hacer lo mismo al entrar a México. En teoría, porque en los hechos,
Estados Unidos rompió esa promesa. Washington mantuvo aranceles del 25% al acero mexicano, aranceles del 10% al aluminio y cobros adicionales contra vehículos fabricados en México que, según sus reglas, no cumplen con ciertos porcentajes de contenido americano. Eso no es libre comercio pleno. Eso es libre comercio condicionado, libre comercio con letra chiquita, libre comercio con un asterisco enorme. Y ese asterisco le cuesta a México miles de millones de dólares cada año. Detente un segundo y procesa lo que esto significa. México cumplió con el TEMEC. México abrió su mercado. México implementó las reformas laborales que Estados Unidos exigía. México acató las reglas de origen. México hizo todo lo que el tratado pedía. Y aún así, Estados Unidos impuso aranceles. Esa es la injusticia que México llegó hoy a Washington a poner sobre la mesa. No llegó con amenazas vacías, no llegó con gritos, no llegó con una postura improvisada. Llegó con argumentos, con datos, con expedientes y con la frialdad de quien sabe que tiene la razón de su lado y no necesita levantar la voz para demostrarlo. Y aquí viene la parte más fuerte, porque el argumento principal que México llevó a la negociación es tan sólido que coloca a Estados Unidos en una posición verdaderamente incómoda. Durante días, antes de esta reunión, hubo silencio estratégico. Ebrard no filtró nada. La Cancillería no adelantó declaraciones. El gobierno mexicano se preparó con discreción, mientras Washington trataba de calcular cuál sería exactamente la postura de México. Fue como un ajedrecista que estudia el tablero en absoluto silencio antes de mover la pieza clave. Como una tormenta que se va formando poco a poco, sin que nadie sepa con precisión en qué punto va a descargar toda su fuerza. Y esta mañana, cuando Ebrard confirmó el inicio de las negociaciones, sus palabras no sonaron como un comunicado diplomático tibio. Sonaron como una declaración de guerra comercial, cuidadosamente envuelta en lenguaje técnico. Y entonces ocurrió algo que Washington no tenía previsto en su guión. México no llegó a suplicar. México no llegó a pedir una concesión. México llegó con una estrategia ejecutada en 3 movimientos muy claros. Primer movimiento, el argumento de la competitividad regional. México puso sobre la mesa una idea que Estados Unidos no puede desechar tan fácilmente. Los dos países necesitan competir juntos contra el resto del mundo, no separados, no enfrentados, no debilitándose entre sí con aranceles que solo encarecen la producción regional. Juntos, China está ganando terreno en mercados clave, especialmente en sectores donde México y Estados Unidos dependen todavía de proveedores externos. En el sector farmacéutico, por ejemplo, México y Estados Unidos importan más del 80% de los ingredientes activos que necesitan sus industrias. Ese dato no es menor. Significa que, si ambos países no fortalecen su cadena de valor regional, China puede ocupar ese espacio con más velocidad, con más capacidad y con más influencia. Ese argumento cambia por completo el sentido de la discusión, porque los aranceles americanos contra México dejan de verse como una supuesta victoria comercial de Estados Unidos y empiezan a verse como lo que realmente son, un regalo estratégico para China. Cada vez que Washington encarece el acero mexicano, el aluminio mexicano o los vehículos fabricados en México, debilita la competitividad de América del Norte frente a sus rivales globales. Y eso Washington lo sabe. Segundo movimiento, los datos de inversión extranjera como escudo. Esta misma mañana, mientras las negociaciones arrancaban, Ebrard presentó los datos de inversión extranjera directa correspondientes al primer trimestre de 2026. Y esos números golpean de lleno el argumento americano de que México no cumple con el TMEC. México sigue atrayendo inversión masiva. Las empresas internacionales siguen viendo a México como una plataforma clave de producción para abastecer al mercado norteamericano. La industria sigue apostando por el país. Los capitales siguen llegando. Y eso no ocurre en un país que supuestamente no cumple con sus compromisos comerciales. Eso ocurre en un país que ha respetado las reglas, que ha dado certidumbre, que ha construido condiciones para crecer y que se volvió pieza central de la economía regional. México llegó a la mesa con números. Estados Unidos llegó con exigencias. Y hay que decirlo claro, los números pesan más que las demandas cuando la discusión se lleva al terreno de los hechos. Porque una cosa es acusar, presionar o intentar imponer condiciones desde una posición de fuerza política. Pero otra muy distinta es enfrentarse a datos duros que muestran que México sigue siendo un destino fuerte para la inversión extranjera directa y que, lejos de romper el tratado, se ha convertido en uno de los motores principales de comercio en América del Norte. Tercer movimiento, la fecha del 1 de julio como presión máxima.
El TEMEC tiene una cláusula de revisión cada 6 años. La próxima revisión formal está marcada para el 1 de julio de 2026. Y esa fecha no es un simple trámite administrativo. Esa fecha puede convertirse en el punto de mayor presión dentro de toda esta negociación. Si para ese día no existen acuerdos claros sobre los aranceles al acero, al aluminio y a los autos, México tiene el derecho legal a activar mecanismos de disputa dentro del propio tratado. Es decir, México no tendría que salirse del TEMEC ni romper la mesa de negociación. Podría utilizar las mismas herramientas legales que el tratado contempla para defenderse de medidas que considera injustas y contrarias al espíritu del acuerdo. Y eso es precisamente lo que Washington quiere evitar. Porque una disputa formal dentro del TEMEC no solo pondría el tema en términos comerciales, también abriría un choque político, económico y diplomático mucho más grande, justo en un momento en el que Estados Unidos necesita estabilidad en sus cadenas de suministro, certidumbre para sus empresas y coordinación regional frente al avance de China. Por eso el 1 de julio de 2026 se convirtió en una fecha clave, no porque ese día simplemente se revisa un tratado, sino porque ese día México podría pasar de la exigencia política a la acción legal. Y cuando un país llega a esa instancia con datos, con argumentos y con el respaldo del propio tratado, la negociación deja de ser una conversación incómoda y se convierte en una presión real. Así quedó la situación. México cumplió con el TEMEC, Estados Unidos mantuvo aranceles, Washington pretende defender esos cobros, pero México llegó con una estrategia en 3 niveles: competitividad regional, datos de inversión extranjera y una fecha límite que pueda activar mecanismos de disputa. En ese sentido, lo que está ocurriendo en Washington no es una reunión más. Es una medición directa de fuerza entre 2 socios que se necesitan, pero que hoy están sentados frente a frente discutiendo quién realmente está respetando las reglas del tratado. Eso significa que, en esta negociación, el tiempo corre a favor de México, no de Estados Unidos. Porque cada día que pasa sin que se alcance un acuerdo es un día más cerca de una disputa formal que ninguno de los 2 países quiere abrir, pero que México está completamente preparado para activar si llega a ser necesario. No fue una reacción improvisada. No fue un arranque político. Fue un plan diseñado y ejecutado con precisión quirúrgica. Pero la historia no termina dentro de la sala de negociaciones. Porque mientras México sostiene esta batalla comercial en Washington, también existen fuerzas dentro del propio país que preferirían ver fracasar esta negociación. Hay sectores empresariales vinculados a cadenas de importación que se benefician de la confusión arancelaria. Hay medios que intentan instalar la narrativa de que México está negociando desde una posición de debilidad. Y hay voces opositoras que buscan convertir cualquier resultado de esta mesa en una supuesta derrota del gobierno federal. Lo de siempre, el manual del sabotaje narrativo cuando hay tensión comercial. Crear ruido, sembrar dudas, empujar la idea de que México no tiene margen de maniobra y tratar de presentar cualquier movimiento diplomático como una concesión. Pero aquí ocurrió algo que no calcularon. Los propios datos de la economía mexicana están desmintiendo esa narrativa de debilidad. El peso lleva una apreciación del 4% en 2026. La inversión extranjera sigue entrando al país. Las empresas internacionales continúan eligiendo a México como sede de producción para abastecer al mercado norteamericano. Eso no describe a un país que negocia de rodillas. Eso describe a un país que llega a la mesa con respaldo económico, con fundamentos sólidos y con capacidad real para defender sus intereses. Y luego está la carta que nadie en Washington quiere que México juegue. La carta que transforma esta negociación en un asunto mucho más grande de lo que parece a simple vista. Piénsalo de esta manera. Estados Unidos construyó el TEMEC como el acuerdo que le permitiría mantener acceso privilegiado a la mano de obra mexicana, a los recursos mexicanos y a la capacidad productiva de México, mientras conservaba los aranceles que le resultaban convenientes. Pero México llegó hoy a Washington a dejar en claro que ese modelo ya no puede seguir igual. México fue a decir que no es el patio trasero de la economía americana. México fue a decir que es un socio estratégico, que ha cumplido sus compromisos y que, por la misma razón, exige que Estados Unidos cumpla los suyos. Que si Washington quiere el acero mexicano, el aluminio mexicano, los autos mexicanos y la mano de obra mexicana, entonces tiene que reconocerlo con reglas justas, sin aranceles que contradicen el espíritu del tratado y sin condiciones que cambian dependiendo de la conveniencia política de Estados Unidos. Eso no es arrogancia. Eso es soberanía comercial. Y eso fue exactamente lo que México salió a defender hoy en Washington. Las consecuencias de esta negociación no se van a quedar en comunicados oficiales ni en declaraciones diplomáticas.
Lo que se decida en esa mesa puede sentirse directamente en la vida de millones de mexicanos. Primero, los aranceles al acero y al aluminio mexicano le cuestan a México aproximadamente $3,000 millones al año en exportaciones reducidas. Si esos aranceles se eliminan, ese dinero puede convertirse en más empleos, mejores salarios, mayor producción y más inversión en las regiones donde estas industrias sostienen buena parte de la economía local. Segundo, los aranceles contra los autos fabricados en México golpean de manera directa a estados como Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Puebla, donde la industria automotriz es uno de los motores económicos más importantes. Cada punto porcentual de arancel que se logre eliminar puede significar miles de empleos protegidos y más certidumbre para familias que dependen de esas plantas, de esos proveedores y de toda la cadena industrial que gira alrededor del sector automotriz. Tercero, si México activa los mecanismos de disputa del TEMEC el 1 de julio, Estados Unidos podría enfrentar años de litigios comerciales que también afectarían a su propio sector manufacturero. Esa es una palanca enorme que México tiene sobre la mesa. No es una amenaza vacía. Es una herramienta legal dentro del propio tratado, y justamente por eso Washington no quiere que sea active. Y cuarto, el punto más importante de todos, esta negociación va a definir qué tipo de relación comercial tendrá México y Estados Unidos durante la próxima década. Si México cede sin conseguir la eliminación de los aranceles, la relación seguirá marcada por la asimetría. Pero si México consigue lo que fue a exigir, entonces se establece un precedente histórico que puede cambiar el equilibrio de poder económico en América del Norte. Eso es lo que realmente está en juego hoy en Washington. No estamos hablando de una reunión técnica de comercio ni de una discusión burocrática entre funcionarios. Estamos hablando de una batalla por la dignidad económica de México, por el respeto al tratado y por el derecho del país a competir bajo reglas justas. México llegó a Washington con una postura firme, con argumentos bien estructurados y con datos que sostienen cada punto de su exigencia. El mensaje fue claro desde el inicio. Los aranceles ilegales aplicados bajo el TEMEC tienen que desaparecer. Ebrard no exageró cuando dijo que las conversaciones son complejas y difíciles. Sí lo son. Y lo son porque México está exigiendo algo que Estados Unidos no está dispuesto a conceder fácilmente. Lo son porque esta negociación toca intereses industriales estadounidenses de enorme peso. Y lo son porque México está cuestionando de frente un modelo de relación bilateral que, durante décadas, favoreció a Washington mientras dejó a México cargando con buena parte del costo. Pero hay que decirlo claro, México tiene razón. Y cuando un país entra a una negociación comercial con los datos de su lado, con argumentos jurídicos y con el respaldo del derecho internacional, esa posición puede ser más fuerte que cualquier amenaza arancelaria. Porque una amenaza puede presionar por un momento, pero los datos, los tratados y los compromisos firmados pesan cuando la discusión se lleva al terreno legal y comercial. No fue casualidad que México llegara hoy a Washington con todos los argumentos preparados. Fue estrategia, fue soberanía, fue la decisión de un país que entiende su valor dentro de la economía de América del Norte y que ya no está dispuesto a seguir aceptando reglas aplicadas de manera desigual. México no llegó a improvisar. México llegó a dejar en claro que si el TEMEC obliga a todos, entonces Estados Unidos también tiene que cumplir. Y esto apenas comienza, porque todavía viene una segunda ronda en Washington y, después, la fecha clave, el 1 de julio. Cada paso de este proceso va a definir si México logra salir de esta negociación con un TEMEC más justo, o si Estados Unidos consigue imponer sus condiciones una vez más, como ha ocurrido tantas veces en la relación bilateral. La respuesta de México indica que esta vez el escenario puede ser distinto. El mundo está observando, los mercados están atentos y México está decidiendo qué papel quiere jugar en esta etapa de la historia. Si acepta una relación comercial desigual o si defiende, con datos y con firmeza, el lugar que le corresponde como socio estratégico de Estados Unidos. Si tú crees que México merece un TEMEC justo, donde las reglas se apliquen igual para los dos países y no solo cuando le conviene a Washington, suscríbete al canal y dime en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos va a ceder y eliminar los aranceles? ¿O crees que México tendrá que activar los mecanismos de disputa del TEMEC el 1 de julio? Así es. Lo que viene puede marcar un antes y un después en la relación comercial entre México y Estados Unidos.